Bueno, hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo webinar. Yo soy Diana Perales, responsable de actividades y proyectos de la Fundación, y hoy nos encontramos en este webinar para abordar cómo promocionar la alimentación saludable en la empresa, bueno, principalmente cómo hacer nuestra organización pues, sea un espacio un poco más saludable, ¿no? En general. Y por eso estoy aquí acompañada por Claudia Pesas, que es nutricionista de Benestarum de Suara Cooperativa. Hola, Claudia. Hola, ¿qué Y tal? hola. Bueno, y como os comentaba, os he ido explicando a los que os habéis conectado así bien prontito, pues que os quiero compartir que nos gustaría que participéis, que hagáis preguntas, que podáis hacer comentarios. Por eso os invito a utilizar el chat de Zoom para poder intercambiar y compartir. Y bueno, de hecho creo que Claudia os irá interpelando también para que podáis compartir vuestra opinión y punto de vista durante su presentación. Así que, bueno, por mi parte, Claudia, ya estaríamos con las presentaciones. Cuando quieras, si quieres, empezamos. Perfecto, pues empiezo compartiendo pantalla. Pues bienvenidos y bienvenidas por mi parte en este charla, en este taller de alimentación saludable en la empresa. La idea de hoy es hacer esta parte de educación nutricional que como nutricionista me gusta tanto realizar para promover esa salud, esa alimentación, no solamente en casa, sino también en el ámbito empresarial. Empiezo presentándome. A ver, hasta ahora. Soy nutricionista, como bien decía Diana. Hago sesiones individuales, tanto online como presencial, y también charlas y cursos en Benestarum y presenciales también. Y sí, también pues, hago una parte más de comunicación dentro de redes sociales. ¿Qué vamos a hablar hoy? Empezamos ya con el tema, ¿sí? Porque tenemos mucho de qué hablar. Una parte será de relación entre la nutrición y la productividad. Vamos a hablar de los alimentos que nos aportan concentración, que nos aportan energía. También hablaremos de los desayunos y las meriendas y pasaremos también por las comidas y las cenas. No solamente las comidas y las cenas, sino también esos momentos en que se tiene que llevar el tupper al trabajo, que tenemos que comer en restaurantes, saber qué escoger si es el caso de ir a restaurantes muy a menudo por trabajo. Técnicas también de ahorro de tiempo en la cocina, porque puede ser que guste pues cocinar, pero también tenemos que ser prácticas y prácticos en ese ámbito. Y por último hablaremos del rol de la empresa en la promoción de la salud de las trabajadoras y trabajadoras, ¿sí? Entonces, dicho esto, empezamos con el primer punto. Que esta diapositiva viene un poquito a recordar la importancia que tiene la alimentación, ¿sí? Ese 20% que veis tan grande aquí representa un poquito qué necesita el cerebro de todo lo que comemos. El cerebro ya consume un 20% de los nutrientes que comemos. Imaginaros lo que consume nuestro cerebro. Entonces, tener una alimentación pobre en nutrientes, eso ya afecta directamente a este buen funcionamiento. Los neurotransmisores también son responsables y aplica a esa ecuación porque una alimentación al final pobre aporta pues, menos concentración, menos memoria y afecta también al humor, al estrés y al sueño. Entonces esto va a impactar directamente a las horas de trabajo y a la calidad de trabajo que ofrecemos. Y hay un estudio también publicado por la Oficina Internacional del Trabajo que reveló que una nutrición inadecuada da lugar a pérdidas de productividad de hasta un 20%. Y vemos este 20% de nuevo representado en este impacto en el trabajo y en la nutrición. Vamos a hablar de qué alimentos realmente, a la parte práctica, ¿no? Está muy bien este 20%, pero ¿qué como, no? ¿Qué voy a poner en mi plato? Vamos a hablar de estos alimentos que potencian la concentración y la energía. Y para esto es importante que conozcamos los grupos principales de los alimentos, los macronutrientes.
Ahora estamos en septiembre y aquí hay puestos las frutas y las verduras frescas de temporada de septiembre. Ese sería un grupo muy importante a consumir diariamente. ¿Cuántas frutas creéis y verduras en conjunto creéis que deberíamos comer al día? Os leo por el chat. Serían unas 5 entre frutas y verduras como mínimo. Es decir, si comemos 2 frutas, deberían ser pues 3 verduras al día. Perfecto. Más o menos ya serían los números que estáis diciendo. En cuanto a proteínas, en vez de al día, os voy a preguntar a la semana, ¿sí? De legumbres. ¿Cuántas legumbres? No lo que hacéis vosotros y vosotras a día de hoy, sino la recomendación general, ¿no? Poblacional, sin tener en cuenta ninguna patología, porque eso ya se tendría que ver en la consulta individual. ¿Cuántas legumbres creéis que deberíamos comer a la semana? Sería entre 3 y 4 a la semana. Eso no quiere decir que tenga que ser el plato de garbanzos o el plato de lentejas. Podría ser un hummus, podría ser una hamburguesa de legumbre, podría ser en otro formato, ¿no? No hace falta que sea el plato de per sí. De pescado, que también es una proteína muy saludable. Aquí entraría pescado blanco, pescado azul y marisco. A la semana, ¿qué diríais a la semana de pescado? Recuerdo, no lo que hacéis ahora, sino la recomendación general. Aquí la recomendación sería entre 0 y 4 a la semana. ¿Por qué hay ese 0? Porque podemos llevar una alimentación saludable y equilibrada no teniendo este pescado en cuenta en la alimentación. Por eso hay este 0, pero sería entre 0 y 4 a la semana. 4 estaría correcto, 3 estaría correcto, 2 también. Si queremos llegar al omega 3 necesario, es importante este número 4. Claudia, perdona, aprovecho porque han lanzado una pregunta. Ana preguntaba si la pasta de legumbres se considera como legumbres en estas, ¿cuántas veces al día? Si incluiríamos la pasta de legumbres. No se considera legumbre, se consideraría una pasta un poquito más rica en proteínas, pero como se ha triturado tanto, se considera un hidrato de carbono, porque la estructura ya no es la misma que una legumbre. Es muy buena la pregunta, porque hay mucha, mucha duda con esto. Vamos a Lo por la carne. pensaba. Gracias, Diana. Vamos a por la carne, pero aquí hay que diferenciar varias cosas, porque no es lo mismo la carne blanca, pollo, conejo y pavo, que la carne roja, que sería el resto de animales. El cerdo estaría dentro de la carne roja, aunque queremos que no lo esté muchas personas, porque aquí hay una cultura de comer cerdo muy importante, entonces muchas personas quieren que esté en el grupo de la carne blanca, pero lo siento mucho, está en el grupo de la carne roja, que es más limitada. Y luego habría la carne procesada. Entonces, ¿qué números vamos a hablar primero? De la carne blanca, pollo, conejo y pavo. ¿Cada cuánto? O si lo podéis poner, perfecto. ¿Cada cuándo la carne blanca? A la semana, ¿eh? Perfecto. La carne blanca sería entre 0 y 3 a la semana. Exacto. Entre 0 y 3 a la semana. Pero de nuevo hay ese 0. Entonces, si comemos menos carne, hay que equilibrar el resto de proteínas. De carne roja, algunas personas ya lo habéis apuntado y es correcto, máximo una vez a la semana. Y la carne procesada, ya no os pregunto el número porque realmente es el mínimo posible, sería un poco un engaño, ¿no? No hay número exacto, sino que es el mínimo posible y ya está. Y aquí entraría salsichas, butifarras, todo lo que es procesado, ¿no? Hamburguesas, que no es el corte de carne de por sí, sino que ya le han hecho alguna cosita. Y vamos a hablar de los huevos a la semana. ¿Cuántos huevos a la semana diríais que es recomendable? Vale, en recomendación general, los huevos serían entre 0 y 7 a la semana. Es decir, podríamos comer un huevo diariamente. Todos estos números nos van muy bien para planificar el menú semanal, que luego vamos a hablar de esto, pero sí que es importante tener en cuenta que durante el día, a lo largo del día, la persona debería consumir entre 2 y 3 proteínas. Es decir, que tenemos que cuadrar las proteínas de cada uno de los grupos que hemos dicho, pero en total en el día debería haber estas 2, 3 proteínas, que básicamente sería en cada comida, ¿sí? Si hacemos desayuno, comida y cena, pues
3 proteínas al día. Otro grupo de macronutrientes sería los hidratos de carbono. En los hidratos de carbono no es que haya números de por sí, pero sí que deberían estar presentes diariamente. Y aquí hay dos cosas importantes. Una sería que priorizáramos mucho más el cereal integral. Pues hay aquí la fotografía donde se ve muy claramente qué significa un cereal integral. Hay el salvado y hay el germen. En cambio, en el refinado le han hecho un proceso para quitar estas dos partes. Entonces, a nivel nutricional pierde un poco el interés. ¿Tenemos que comer todo integral? No hace falta. Podemos ir variando, pero sí que es verdad que tenemos que priorizar mucho más el integral. Pan integral, arroz integral, pasta integral, ¿sí? Todos estos grupos. La quinoa no sería ni integral ni refinada, es decir, sería solamente quinoa. El cuscús sí que hay en versión integral, la espelta también está en la versión integral y la refinada, entonces de cada cereal debemos buscar un poquito más la opción de integral. Y otra parte importante de los hidratos de carbono que hay que tener en cuenta es la variación. Es decir, no nos podemos quedar solamente con patata, pasta y arroz. Patata, pasta y arroz. Patata, pasta y arroz. Sino que tenemos que ir ampliando ese abanico que hay tan grande de hidratos de carbono, como puede ser la patata, el boniato, la calabaza, ¿sí? El nabo, la chiribía. Solamente de tubérculos ya hay una lista más grande que solamente la patata. De grasas. Vamos a por las grasas. ¿Conocíais estos 3 grupos de insaturadas, saturadas, hidrogenadas? ¿Os suena esto? Vamos a hablar de las insaturadas porque son las más importantes, ¿sí? Este sería el grupo que deberíamos comer diariamente. Aquí hay el aceite de oliva virgen extra, hay los frutos secos, también el pescado y el marisco. También habría pues, el aguacate, las aceitunas, el coco estaría entre saturado e insaturado, pero ese sería el grupo que deberíamos comer diariamente. El que debemos comer más esporádicamente sería las saturadas, que habría pues en los embutidos, las carnes rojas, que ya hemos visto que ya está más limitado a nivel semanal, y los lácteos, que son más opcionales, y sería una vez al día, entre una y dos, dependiendo del estudio científico que busquéis, al día como máximo. También hay un máximo, ¿no? Y las hidrogenadas sería invención totalmente por la industria, ¿sí? No son grasas que se encuentren en la naturaleza, sino que se ha hecho un proceso de hidrogenación que hace que esa grasa pues ya tenga otro nombre directamente de lo rara que se ha convertido, ¿no? Vamos a hablar de estos grupos que hemos visto. Claudia, Pero, perdona. sí, Te interrumpo otra vez porque preguntaban si el huevo, yema y clara es correcto o si solo la clara cuando hablamos del consumo de huevos. cuando hablamos del 0 al 7 de consumo de huevos sería el huevo entero, digamos. Sí que es verdad que la parte de la clara lleva mucho más proteína y la parte de la yema sería más grasas saludables. Exacto. Sí, Perfecto, es distinto. Vamos a gracias. ver a ti. Vamos a ver estos grupos sí que hemos visto de macronutrientes, pero dentro de los desayunos. ¿Vale? Vamos a ver. Hidratos de carbono. ¿Qué tipo de hidratos de carbono podemos poner en el desayuno que sean interesantes a nivel nutricional? Una opción sería el pan integral. Si ese pan integral además lleva semillas o frutos secos, pues ya estamos enriqueciendo un poquito más nutricionalmente este pan. Si podemos evitar el pan de molde, mejor, porque a nivel nutricional pues no nos interesa mucho. Otra opción para las personas que les gusta comer mucho lo de pues, el bol de leche con cereales, aquí no tenemos mucha opción, es verdad, en el supermercado para comprar ese tipo de desayuno, bueno, de cereales de desayuno, porque están rebozados de azúcar. Entonces, una opción sería comprar los copos de avena y hacer un muesli, ¿sí? Que es tan fácil como tostarlo a la paella o tostarlo al horno. Y aquí ya podemos añadir los frutos secos, las semillas, las pasas, lo que queramos. También podemos añadir un poco de aceite para tostarlo para que esté más tostadito y más rico, ¿no? Otra opción sería cocerlo, estos mismos copos de avena, pero con leche
o con agua o con una bebida vegetal. Y tendríamos esta opción de aquí. Y otra opción de hidrato de carbono sería tipo crepe, con esas harinas que comentábamos antes, ¿no? No solamente el trigo, sino pues la espelta o la quinoa o el maíz o el arroz integral, otro tipo de cereales que también pueden ser interesantes de hacer una variación a través del desayuno. Vamos a por las proteínas. Recordar que habría huevo, pescado, carne y legumbre de proteína. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto en formato desayuno? En el formato huevo sería pues un huevo duro, por ejemplo, un revoltijo o una tortilla, o si ha sobrado tortilla de patatas de la noche anterior, también la podríamos poner en el desayuno. En formato pescado, aquí dice, os traigo pescado para desayunar, no lo veo, ¿no? ¿Qué formato podría ser? Pues un pescado ahumado, por ejemplo, un salmón ahumado o alguna conserva de pescado. En formato carne sería pues embutido, como puede ser de pollo o de pavo, que aquí lo interesante que sería mirar la lista de ingredientes. Y tendríamos que mirar dos cosas. Una, que el número que ponga, digamos, de tanto por ciento de carne sea alto, es decir, sea un 90% de carne, porque si no, hay patata, hay otras cosas que no nos interesa cuando queremos comer proteína, y que no haya nitritos, y que solamente haya la carne, la sal y algunas aromas, pero no mucho más, ¿no? Como si fuese un poco el embutido que se conocía antes. Las legumbres, podríamos poner algún tipo de hummus o de paté vegetal, o si gusta este tipo de formatos también podría ser pues un tofu o un seitan, por ejemplo. Y otras proteínas que serían no completas, pero sí que habría un extra de proteína, serían los lácteos, que por ejemplo podría ser un yogur natural o podría ser un queso. En ese sentido, si estamos priorizando las proteínas, debería ser un queso fresco. Si es un queso más seco, aquí ya estaríamos priorizando mucho más las grasas de ese alimento. ¿Vale? Vamos a ver el tercer grupo, que sería el de frutas y verduras. ¿Sí? En el desayuno, esas frutas y verduras podrían estar dentro del bocadillo mismo o dentro de la tostada en formato verdura cruda, digamos, como si fuese pues, tomate o pepinillos o zanahoria rallada, o en formato cocido, como puede ser un pimiento, la berenjena o calabacín, pues al horno, a la plancha, o si ha sobrado, por ejemplo, de la noche anterior escalivada, ¿no? Y en formato fruta, aquí podemos ponerla o podemos reservarla para la comida y la cena, podemos reservarla también para el segundo desayuno si lo hacemos, o podemos introducirlo dentro del desayuno principal. Podría ser o bien la fruta entera fresca o bien más en formato compota o cocida. Siempre se priorizará la cruda porque es donde obtenemos más las vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces Claudia, aquí, ¿no? Sí, perdona. perdona. No, lo de la fruta, perfecto, porque has resuelto una de las preguntas que tenía anotadas. Entonces, en relación con el pan, preguntaban tu opinión con el pan de molde de panadería de pueblo o pan de Camut. Vale, el pan de Camut sería una especia anterior al trigo que está bien a nivel nutricional para hacer variaciones de pan, suele estar bien. Y en cuanto al pan de molde, aquí se priorizaría a nivel nutricional que fuese integral, digamos. Sí, Vale. Y luego para... pregunta, vale, perdón. Dime. Y luego preguntan sobre el yogur con miel. Vale, aquí el yogur, si es natural, mejor. Aquí si añadimos la miel, estamos añadiendo azúcar. Aunque sea miel, digamos, que hay alguna propiedad más interesante, no deja de ser una estructura de azúcar el 90% de ella. Entonces, sería, si a nivel gustativo, a nivel de placer, digamos, nos aporta pues, una gran satisfacción,
pues no hay problema, pero hay que tener en cuenta que estamos añadiendo azúcar dentro del desayuno. Aconsejas eliminar o reducir el gluten en caso de personas que no sean celíacas. No, en caso de personas no celíacas no podemos eliminar el gluten. Podemos escoger hidratos de carbono más interesantes y no quedarnos solamente con el trigo, con el pan, con la patata, ¿no? Pero no eliminar el gluten de por sí si no hay una intolerancia o una alergia. ¿Hay alguna pregunta más, Diana, que me Ya haya está, quedado? ¿Sí? Vale. todas, sí. Seguimos entonces. El cuarto grupo es la grasa, ¿sí? Entonces aquí en el formato de desayuno sería en aceite de oliva virgen extra o en fruto seco, puede ser en crema o bien en formato crudo o cocido, tostado me refiero, o aguacate o guacamole, ¿sí? Aquí también podemos hacer variaciones con la temperatura, pues hacer un bocadillo más caliente, más frío, añadir bebida, aquí sería pues agua, infusión y de café sería entre 2 y 3 tazas al día como máximo. Y recordar que la media mañana no es obligatoria hacerlo. Con 3 comidas pasamos suficiente, pero dependiendo de los horarios que tengáis, aquí debemos introducirla o no de manera inteligente. ¿Qué me refiero con eso de manera inteligente? Es decir, si al levantarnos tenemos que ir a trabajar, por ejemplo, a las 8, ¿no? Me lo invento, ¿eh? Y al levantarnos a las 7 tenemos hambre y podemos hacer un desayuno. Aquí es, por ejemplo, comemos a las 2, aquí es normal que necesitemos una media mañana entre medios, ¿sí? Porque pasan demasiadas horas entre el desayuno y la comida. Pero si, por ejemplo, a las 7 nos levantamos, no tenemos hambre y no nos viene el hambre hasta las 10 o las 11, es mejor esperar, respetar al cuerpo que haga ese descanso digestivo y comer el desayuno que tendríamos que comer pues cuando venga el hambre, si se puede, evidentemente, a las 10 o las 11, si el trabajo lo permite, ¿no? Y aquí no haría falta esa media mañana. Esa media mañana puede ser, por ejemplo, frutos y fruta y frutos secos. Podría ser una buena opción. Si solo es fruta, la vamos a digerir muy rápido. Entonces sí que es importante que se añadan esos frutos secos. Y evidentemente adaptar el tamaño dependiendo del hambre que se tenga. Vamos a ver, estos grupos, ¿sí? Estos grupos que hemos visto en formato separado, ¿sí? Y dentro del desayuno, vamos a verlo dentro del plato saludable. Estos 4 grupos de vegetales, proteínas, hidratos de carbono y grasas también deberían estar dentro del plato. Eso no quiere decir que todos los días tengamos que poner todos estos grupos en todas las comidas. No, hay que ser flexibles también. Pero sí que es importante que la mayoría de las comidas estén presentes estos grupos. ¿Conocéis el plato saludable de Harvard? Es creado por la Universidad de Harvard, por eso tiene este nombre. Tiene la mitad de vegetales, eso no quiere decir que la mitad del plato tenga que ser de vegetal y que tengamos que partir el plato en 3, no. Significa que el 50% de lo que comemos a lo largo del día debería ser en formato vegetal, en fruta, verdura, sí, tanto cruda como cocida. Un cuarto del plato en formato proteína, que serían esas 4 que hemos comentado, pescado, carne, huevo y legumbre, y el otro cuarto debería ser de hidrato de carbono. Cuanta más variedad mejor, cuanto más integral prioricemos, mejor, ¿sí? Y por último, el aceite de oliva virgen extra y el agua, como grasa principal y como hidratación principal. Vamos a ver, este plato lo tenemos claro, pero nos vamos, por ejemplo, de restaurante. Si nos vamos de restaurante esporádicamente, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, varias veces al mes, no hace falta buscar el plato saludable en el restaurante. Disfrutar de la comida y listo, ¿no? Y coger lo que más os apetezca. Pero si vamos a comer de restaurante
por trabajo 3, 4 veces a la semana, aquí sí que es importante que se escoja un poquito más los platos que sean más nutritivos, porque va a tener un impacto en la salud si vamos a comer tanto fuera a lo largo del mes, ¿no? Porque va a ser la mayoría de las comidas de la semana. Entonces, vamos a ver, dentro de los primeros platos, que hay esa ensalada de atún, este gazpacho, la fideuá, el melón, las tallarinas, las lentejas, las habas y la ensalada tibia. De estos platos, ¿qué escogeríais? Estamos poniendo en la situación de comemos muchas veces fuera, ¿eh? Ya repito, que si comemos de vez en cuando, pues no hace falta escoger la opción más nutritiva. Pero nos ponemos en esa situación de por trabajo necesito comer 4 veces fuera o cada día fuera. ¿Qué primeros platos escogeríais? Gazpacho, ensalada de atún. Perfecto. Vale. En los segundos platos, que hay el pollo, hay las costillas, hay el conejo, las albóndigas, el bistec, el salmón, las gambas, el calamar, el bacalao y el filete. ¿Qué opciones veis más factibles? El pollo, el salmón, el bacalao, la plancha, perfecto, porque también nos estamos fijando un poquito en las cocciones, no solamente en la calidad de la proteína. Perfecto. Y en cuanto a postre, hay el flan, hay el melón, el yogur, el helado, el brownie y el requesón. Pues exactamente, sería un poquito escoger estos platos que habéis comentado por el chat. Dentro del primer plato sería interesante escoger con abundancia los vegetales en formato crudo, digamos, o cocidos también sería una buena opción, pero sobre todo hay más ensalada, entonces sería en formato crudo. En cuanto a la proteína, sería priorizar esa carne blanca, sería de pollo, conejo y pavo, ese pescado, huevos o legumbres, ¿no? Aquí hay que observar un poquito más las preparaciones, pues de plancha o de hervido, más que los fritos o los arrozados, ¿no? Si es algo que se consume diariamente, repito. Y en cuanto al postre, habría que escoger más pues, la fruta y el lácteo más saludable, ¿no? Aquí también entraría un poquito el requesón en ese sentido y el yogur. Eso sería para el día a día, repito, no hace falta escoger este tipo de platos si vamos a comer esporádicamente, porque la alimentación es muy importante también, disfrutarla y que sea un acto también social, un acto cultural y que sea una parte más de nuestra vida para disfrutar. Hemos visto situaciones de desayuno, hemos visto situaciones de platos, de restaurantes, pero las personas que llevamos o lleváis tupper al trabajo, ¿qué? ¿No? Y sería de nuevo ir a buscar estos grupos dentro del tupper. Una opción es partir el tupper en varios agujeros o bien mezclarlo o todo también sería una buena opción. Aquí hay el 35% de verduras y hortalizas y el 15% de fruta, pero viene a representar lo mismo que el plato saludable, porque suma ese 50%. Entonces aquí podemos buscar cosas crudas o cosas cocidas dependiendo del formato que queramos. Ese 20% sería de un cereal integral, como puede ser un arroz, una pasta, una quinoa, un mijo, un cuscús, o bien una patata o un boniato, ¿no? El alimento proteico, aquí hay que tener en cuenta si nos gusta el hecho de recalentar pues una carne o un pescado. Si no podemos escoger un poquito pues estas opciones más de lata en formato de pescado, el huevo duro, por ejemplo, o una legumbre, que también serían muy buenas opciones, o añadir un lácteo de postre para tener ese extra de proteína y estos frutos secos también como grasas y como proteína saludable. El aceite de oliva virgen extra, si ya lo utilizamos en la cocción, pues ya estaría presente esta grasa y también pues esta fruta de temporada. Aquí es importante que si no nos apetece mucho el hecho de comer en formato tupper, podemos añadir cosas
que nos van a hacer más felices, por así decirlo. Es decir, pues añadir algún tipo de especia, de condimento, alguna salsa, alguna cosita que nos haga más ilusión si tenemos que comer pues algún formato que no nos apetezca tanto como comerlo caliente en casa en el formato plato, ¿no? Podríamos añadir todo lo que es especias más secas o todo lo que es más en formato fresco, como cilantro, menta, ¿sí? Eh, ese tipo más de formato de hierba. Y luego, aquí tenemos distintos ejemplos que serían más pues, instantáneos o más rápidos de realizar, con cositas que podemos tener en la despensa y que no nos haga pues, perder mucho el tiempo en cuanto a la cocción, ¿no? Preparaciones muy rápidas. ¿Qué serían? Evidentemente, siempre es importante escoger o priorizar esos elementos más de temporada, con menos plásticos, pero siempre hay momentos de la semana o del mes que pues no tenemos tiempo para cocinar. Entonces, estos recursos de la despensa nos pueden ayudar mucho a sacarnos de un apuro y seguir pues un poquito igualmente esa opción saludable que planteamos mediante el plato. Sería el puré, por ejemplo, de patata instantáneo, aquí si la lista de ingredientes pues pone solamente la patata, pues puede ser muy buena opción. El pimiento asado o las verduras más asadas, que también las venden hechas, también podría ser buena opción. Y el pollo, por ejemplo. La quinoa, el arroz integral, suelen vender también tarritos hechos, entonces sería solamente calentarlo. Las verduras congeladas a nivel nutricional también pueden ser muy buena opción. Tener distintos huevos duros como proteína también sería una buena opción durante la semana. Hervir varios huevos, pelarlos, ponerlos en un tupper a la nevera y ir tirando de esta proteína para no tener que ir cociendo cositas, ¿no? Las lentejas, los garbanzos en conserva también serían buena opción a nivel nutricional. Aquí la lista de ingredientes pues, podría ser un ácido para que se conserve y sal, no habría que tener mucho más. Y tener distintas verduras crudas, como puede ser pepino o tomate o zanahorias o aguacate, también facilita el hecho de poder realizar ensaladas más rápidamente. ¿Sí? El hecho de... Claudia, Sí, perdona, pero preguntan que si cueces el huevo, si es mejor conservarlo pelado o entero, entiendo. Se puede conservar de las dos maneras, lo que pasa es que una vez, si no se pela, es mucho más difícil de pelar en frío que en caliente. Entonces, a nivel práctico, os recomiendo mucho más pelarlo una vez cocido y luego reservarlo en un tarro de cristal cerrado y sin mezclar distintos alimentos. Ahora lo vamos a hablar también esto en la parte más de batch cooking. Pero es muy buena opción la parte del huevo, incluso para desayunos, ¿eh? De tener pues, los huevos ya preparados. Al final sería escoger un poquito algún elemento de cada una de estas columnas, ¿sí? Para realizar ese tupper. Y aquí tenéis también distintas opciones más visuales. Si queremos preparar comidas para llevar y que sea más rápido el día a día de preparar el tupper, un día a la semana, 2 días a la semana, podemos cocinar distintos elementos. Por ejemplo, de verdura, escoger 2, 3 elementos y escoger alguna técnica culinaria. Si puede ser ir variando de técnica, puede ser a la semana o a lo largo del mes, pues mejor. Pues esa semana hago horneado, esa semana hago wok, esa semana hago hervido, ¿no? O ir variando más a lo largo de la semana. Igual con los hidratos de carbono. Hoy escojo el cuscús, la quinoa, el arroz y la batata y la patata al horno. Pues ya tengo 3 hidratos 4 de carbono en la nevera en tarros separados. ¿Por qué digo separados? Porque se conserva mucho más, alargamos la vida de los alimentos cuando lo cocinamos y lo refrigeramos por separado. Es decir, no se conserva igual un arroz con salsa de tomate, verduritas y tortilla, por ejemplo, o huevo,
que el arroz por un lado blanco, con la salsa de tomate en un tarro, con las verduritas en otro tarro y con el huevo en otro tarro. Así alargamos 3, 4 días. De la otra manera, el día siguiente nos lo tenemos que comer. ¿Sí? Entonces es mucho más también práctico cocinar, separarlo y luego ya en el momento de irnos de casa para ir a trabajar o la noche antes, hacer la mezcla. ¿Sí? Igual con las proteínas, de poder escoger distintas proteínas y reservarlas por separado. Aquí tendríamos un ejemplo de filete de salmón al horno, pasta integral cocida y puré de calabacín, por ejemplo. AOVE significa aceite de oliva virgen extra. He visto ahora la pregunta que me ha saltado. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, he ido recogiendo, lo que pasa que hay algunas que son muy concretas, como por ejemplo, ¿qué opinión tienes sobre el ayuno intermitente? ¿Vale? Luego, consejos para intolerantes al sorbitol y al ajo, ¿qué alimentos serían los más saludables? O si en el caso del pescado en conserva, si, ¿cuántas veces a la semana deberíamos consumirlo? Os entiendo que si no sería la misma recomendación que con el pescado. Vale. El tema del ayuno intermitente realmente se podría hacer un seminario entero de ayuno intermitente, pero la recomendación sería a nivel general hacer unas 12 horas aproximadamente de descanso digestivo, que sería cenar antes de las 8, por ejemplo, y desayunar después de las 8 de la mañana, por decir un horario, ¿eh? Podría ser otro. Eh, em, En cuanto a lo del sorbitol, aquí ya se tendría que mirar más específicamente a la persona, porque no solamente es un listado de alimentos que no pueden consumir, sino pues ver un poquito la tolerancia de cada una de las personas que sienta bien, que sienta mal. Y la otra pregunta, perdona. Sí, en relación al pescado, si el pescado en conserva, ¿cuántas veces a la semana hay que tomarlo? Si es pescado en conserva. Vale. Si la recomendación de pescado en general sería entre 0 y 4, en conserva sería entre 1 y 2. Es decir, que no todo el pescado que se consuma sea en formato conserva. Una opción en la conserva sería comprar la conserva en formato en agua. Normalmente vende, por ejemplo, viene el atún en lata de aceite de oliva, de aceite de girasol y en agua, ¿no? Pues la recomendación sería escoger en agua y retirar el agua y luego añadir tu aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Porque es en crudo y tú sabes que este aceite pues, está bien, ¿no? De la otra manera, ha sufrido un poquito un calentamiento, ha estado en la lata, entonces, bueno, a nivel nutricional sería más interesante añadirlo en crudo y te va a salir también más barato a nivel económico. Entonces es un win-win. Vale. Y también preguntan ahora, han añadido la pregunta, ¿qué piensas sobre la bebida vegetal? Vale, aquí es importante saber escoger un poquito esa bebida vegetal y eso sí que se tiene que revisar en la lista de ingredientes. Debería llevar pues, el vegetal de por sí, agua y sal y poca cosa más. Eh, Habría de frutos secos, habría de soja, de hidrato de carbono, es decir, hidrato de carbono me refiero a arroz o a avena, ¿no? Entonces, dependiendo también de lo que nos interese, podemos escoger una u otra porque una será una legumbre, la otra será una proteína, ¿sí? Desde aquí podemos a nivel nutricional también hacer un poco de variación eh, y revisar un poquito más la lista de ingredientes. ¿Hay Pues lo alguna? tenemos. Vale, perfecto, Diana. Vamos a por la organización. Hemos visto los platos por separado, ¿no? Ideas por separado de desayunos, de comidas en distintos formatos. Pero sí que es importante que para descargar mentalmente sobre todo el qué voy a comer hoy, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? O qué voy a comer mañana, es importante realizar un menú semanal. Si sirve esa táctica, si no, se pueden buscar también otras, hacer un listado de comidas, hay distintos formatos, ¿no? Pero uno de ellos sería realizar una planificación. Para realizar esa planificación, empezaríamos por tener una tabla, puede ser más o menos bonita, pero podría ser en formato papel y boli de toda la vida, ¿no? Y añadiríamos las proteínas, es decir, en esa tabla concreta
se utilizaría también el plato saludable. Habría la verdura, la proteína y el hidrato en la comida y en la cena. Este tipo de planificación que yo suelo utilizar en consulta también es importante porque no vamos a escoger el pescado que vamos a comer, no vamos a escoger la carne concreta o la legumbre concreta o cómo voy a cocinar el huevo, sino que es una estructura flexible que nos sirve para solamente descargar esa parte de no sé qué comer hoy, ¿no? ¿Qué tocaba hoy? ¿Qué proteína voy a comer hoy? Pues tenemos esa organización ya realizada, pero sin casarnos con una verdura o un pescado concreto. Por eso también nos da mucha libertad de hacer una cosa u otra, dependiendo de la temporada, dependiendo de qué tengamos, dependiendo de muchas cosas, de lo que nos apetezca también. Es importante también sentir esa parte más de nutrición intuitiva. Entonces vamos a poner las proteínas en función un poquito de los gustos, pero también teniendo en cuenta los números que comentábamos antes. Las legumbres hemos dicho entre 3 y 4, pues pum, hemos puesto 4. El pescado hemos dicho entre 0 y 4, pues pum, hemos puesto 3, ¿no? Que sería esto de aquí. La carne hemos dicho 3, entre 0 y 3 de blanca, pum, ya hemos puesto esta parte de viernes, domingo y el lunes, ¿no? Podrían ser otros días o podrían ser otros formatos. Y el resto que sobra hemos puesto los huevos, que serían 4, que también estarían dentro de esta planificación de 0 a 7. Si decimos, ostras, pues aún tengo margen de colocar más huevos y de colocar más pescado. Entonces, como nos faltan, no es que nos falten, pero tenemos margen de aumento, pues podemos poner en el desayuno algún día ese salmón ahumado, algún día esa lata de atún, algún día esa tortilla o ese huevo duro, porque tenemos margen de poner esas proteínas en el desayuno, ¿sí? Entonces ya tendríamos organizadas las proteínas a lo largo de la semana. Y aquí iríamos al tercer paso, que sería añadir los hidratos de carbono. Recordar que con los hidratos de carbono la idea sería añadir integrales y añadir variación. Entonces vamos a poner primero los de base que todo el mundo come, que sería patata, pasta y arroz. Y una vez tenemos colocados estos, podemos añadir los que nos apetezcan probar o los que ya tenemos probado y nos gustan, ¿no? Como puede ser pues, un couscous, podría ser una masa de pizza, podría ser una masa de crepe, o una batata o otro tipo de pasta como puede ser la de legumbre que comentaba esta compañera o una quinoa, ¿sí? Otro tipo de arroz, otro tipo de pan, ¿sí? Entonces ya tendríamos esos hidratos de carbono colocados, según las proteínas también que hemos puesto, porque quizá la legumbre con el arroz no nos apetezca, pero la legumbre con la patata sí. Entonces tenemos que tener en cuenta también todo esto. Y por último, añadimos las verduras, que de nuevo no añadimos qué verdura exactamente será, sino que escogemos si va a ser en formato crudo, en formato ensalada, si va a ser en formato cocido o en formato crema, ¿sí? Crema de verduras o gazpachos. Entonces ya tendríamos todo el menú ya planificado. Tendríamos el menú planificado, pero solamente la estructura. Es decir, que de cada plato, de cada estructura, de lunes, martes, miércoles hasta el domingo, podemos crear una gran cantidad de platos de cada una de las estructuras. Por ejemplo, el lunes habría esa marca de verdura fresca, ¿no? Verdura cruda, legumbre y patata, pero es que esto podría ser una gran cantidad de cosas. ¿Qué se os ocurre? Aquí, por ejemplo, hay la idea, la propuesta, ¿no? De ensalada verde de primero, digamos, y lentejas con patata en formato caliente de segundo. Había 2 platos. Pero también podría ser todo junto. Una ensalada de legumbres con patata. En vez de lentejas, podrían ser garbanzos o podrían ser judías, ¿no? Entonces, podría ser formatos distintos. La patata podría ser hervida o podría ser al horno. La ensalada podría ser tomate con cebolla
y con queso, o podría ser rúcula con zanahoria. Entonces, aquí hay mucha variación ya solamente en un solo esquema. Así que también se puede hacer más a nivel familiar de vamos a buscar ideas de esta estructura que hemos puesto el lunes. Vamos a buscar ideas de esta estructura que hemos puesto el domingo y así ir sacando toda esa planificación de todo el trimestre casi casi. Perfecto. Es una manera de tener esa tranquilidad de ya lo tengo planificado, ya sé que mañana hay pescado y así también pues puedo descongelarlo o puedo ir a comprar o me puedo hacer una lista de la compra. Así que es una manera también de hacerlo fácil, como dice Charo, fácil en mayúscula, ¿no? Fácil, fácil y práctico. Perfecto. Al final, si la alimentación nos dificulta mucho el día a día, al final pues no nos beneficia, ¿no? Es poner ese tiempo, ¿no? Porque al final parece que es mucho trabajo hacer un menú semanal, pero si vemos tanto el tiempo que dedicamos a lo largo del día en pensar, el estrés que genera, tener que saber qué vamos a comer o qué tenemos que preparar, ¿no? Entonces también reduce mucho esa ansiedad alimentaria por saber, por planificar, por comer. Muy bien, pues tenéis una herramienta más en cuanto a la alimentación y vamos a la parte de estrategias. Nos paramos aquí con la parte más práctica de comidas y cenas y desayunos y vamos por la última parte de estrategias de las empresas en la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras, porque realmente la alimentación saludable o la promoción de la alimentación saludable no solamente hay que promocionarla desde la consulta o desde distintas organizaciones, sino que debería estar en todas partes, ¿no? Debería estar en los hospitales, deberían estar en las empresas, en los colegios, en todos los organismos de nuestra sociedad. Y una parte también pues, es en la empresa, ¿no? ¿Qué puede hacer la empresa para promocionar esa salud? Una parte sería la salud mental. Aquí la propuesta sería, por ejemplo, programas de apoyo psicológico o talleres de gestión del estrés para los trabajadores y trabajadoras. Una opción de alimentación saludable, que sería pues, el tema que a mí me pertoca más, pues sería opciones, si hay cafetería en la propia empresa, sería que hubiese opciones de comida realmente nutritivas y saludables dentro de esa cafetería. O si no hay cafetería, pero hay máquinas dispensadoras de comida, pues que en esas máquinas hubiese opciones nutritivas, ¿sí? Otra parte sería ofrecer talleres como puede ser este de alimentación, de nutrición, de hábitos y chequeos médicos regularmente o anualmente. Otra parte importante que va mucho de la mano de la alimentación sería la actividad física. Aquí hay muchas empresas que tienen pues un apartado arriba del todo de las oficinas con pues, un espacio para realizar clases dirigidas, como puede ser de yoga, de pilates, que ofrecen programas. O bien, si no hay esa opción, se puede también buscar sinergias con gimnasios de la zona para ofrecer descuentos. Y otro tema que se está poniendo muy de moda también es el mobiliario ergonómico, que sería también ese mobiliario que se adapta al cuerpo y no al revés, ¿no? Otra parte que es muy importante y también tiene un impacto en esa promoción de la salud sería esa flexibilidad laboral. Solamente de ese tema se podría hacer solo una charla entera o un curso entero, ¿no? Que sería ese teletrabajo, que con el COVID también se ha instaurado mucho más, y esos horarios flexibles de poder ir a comer a casa, por ejemplo, o comer cuando incluso se tenga más hambre, ¿no? Dependiendo del trabajo se puede flexibilizar más o menos y hacer esas pausas a lo largo del día. Y por último, una parte que a veces no tenemos pues, tan presente cuando hablamos de salud es la parte de relaciones dentro de la empresa, que sería esa parte de actividades en equipo fuera del ámbito laboral, que no tengan nada que ver con el trabajo, y eventos sociales de interacción social
para crear también sinergias entre los trabajadores y trabajadoras, porque eso al final fomenta la salud entre sí. Todo esto, que parece a veces que solo va de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, va también de esto, pero también tiene un impacto muy grande para la empresa, porque una persona feliz, una persona trabajadora feliz, aumenta la productividad, reduce el ausentismo y mejora el ambiente laboral. Entonces, es una ganancia global, ¿sí? Entonces, sí que es importante que cada una de las áreas estén presentes, porque al final cuando la salud de la persona cae, cae todo. A veces no le damos tanta importancia como parece, ¿no? Cuando la salud realmente pincha y hay algún problema más serio, el trabajo pasa en un segundo plano, a veces la familia pasa en un segundo plano, todo pasa en un segundo plano porque la salud es lo más importante, lo que tiene un impacto a todas las otras áreas de nuestra vida. Y por último, no sé si ahora podemos resolver alguna pregunta, pero os quería ofrecer también este tipo de material más de apoyo. Recordar al inicio de la sesión que hemos comentado ese 20% que tiene de impacto, ese 20% de productividad que disminuye cuando la nutrición pues, no es la correcta, ese 20% que el cuerpo, que el cerebro se queda de todos los nutrientes que comemos, que si tenéis la oportunidad de hacer un seguimiento pues, a nivel nutricional, pues lo podéis hacer, y si no tenéis todas estas herramientas que hemos hablado hoy. Y también os quería ofrecer ese menú donde hay marcado esas partes que hemos comentado de verdura con el azul, la proteína en rosita y el hidrato de carbono en formato amarillo, ¿sí? De almuerzo y cena. Y también tenéis esas recetas que hemos comentado, por ejemplo, la de muesli o la hamburguesa de legumbre o las crepes, cositas que hemos ido comentando. Lo tenéis en mi página web, en claudiapresas.com, podéis chequear también las recetas. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Hemos hablado de esta parte de productividad, de concentración, hemos dado ideas de desayunos, de comidas, en restaurantes, de tupper, de batch cooking, de menú. Y por último, ese rol que tienen las empresas, que al final es un rol muy importante, no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal, que estemos todos en la misma dirección de crear una sociedad mucho más saludable para todo el mundo. Muy bien, Claudia, pues muchísimas gracias. Yo te comparto un par de consultas que he anotado. En relación, por ejemplo, a chequeos médicos, preguntaba Laura si aparte de una analítica con perfil lipídico, sí, lipídico, glucemia, y en la exploración la física, lo que es la medición de IMC, perímetro abdominal, si recomendarías incluir algo más en este chequeo. En, a veces se salta esta parte de vitamina D, por ejemplo, muchas veces no está. La vitamina D realmente es importante de conocerla en las analíticas, porque es una vitamina que tampoco podemos suplementarnos así porque sí, es decir, no, el cuerpo no la sabe eliminar. Entonces es la vitamina del sol, y si realmente pasamos muchas horas en las oficinas y nos toca mucho el sol de por sí, 15 minutos, tampoco estoy hablando de mucho, de tostarnos al sol, pero esa vitamina D sí que es importante, o sí que la añadiría en esos chequeos. Tenemos otra pregunta también en relación a qué comer el día que hago deporte. No sé si tiene que ser distinta la alimentación. ¿Qué comer el día que hago deporte? ¿Es la pregunta? Sí. Vale. Dependiendo del deporte, es decir, si es un deporte de de 1 hora al día, por ejemplo, la alimentación debería ser la misma. Si hay mucha más intensidad o es 1 hora muy intensa o se hacen más horas que una sola, sí que debemos hacer pues, algún cambio dentro de la alimentación. Incorporaríamos sobre todo hidratos de carbono más rápidos, o de absorción más rápida antes de
de hacer el deporte y luego, después de hacer el deporte, esa hora de después añadiríamos siempre esa proteína y ese hidrato de carbono. En ningún caso eso de hacer deporte por la tarde y cenar solamente un yogur o cenar solamente proteína y una ensalada. No, aquí hay que tener el hidrato de carbono presente. No tengáis miedo a los hidratos de carbono. Saber, es decir, es importante saber escoger, como hemos dicho, esa variación y esos integrales, pero ponerlos en la cena también, en el almuerzo, en la comida, la proteína que esté presente. Esto hace, tener esa estructura presente, hace que disminuya mucho la ansiedad alimentaria y que nos sentamos saciados y saciadas a lo largo del día. No pasar hambre, no pasar hambre, que la alimentación está también para disfrutarla, ¿sí? Y para compartirla, no solamente disfrutarla. También preguntan en relación a suplementos alimenticios, que cuándo son necesarios. Aquí tendríamos que verlo ya más a nivel individual. Es decir, si hay algún déficit de vitamina o de mineral, o si hay cansancio. Es decir, aquí tendríamos que buscar más a nivel individualizado qué es necesario. Si a nivel muy general el omega, por ejemplo, está bajito, el omega 3, ¿pero por qué? Porque el pescado está muy caro y no se consumen frutos secos diariamente. Entonces, a nivel alimentario, si no podemos hacer esos 4 pescados a la semana y no podemos comer esos frutos secos diariamente, el omega 3 suele disminuir. ¿Recomiendo omega 3 a toda la población como suplementación? No, recomiendo la alimentación que esté presente. Si no podemos tener esa alimentación presente, entonces necesitamos esa suplementación. Pero siempre tenemos que ir primero a la base. Y la base son los hábitos. Vivimos en una sociedad al final que nos gusta mucho que con una pastillita se solucione, con un suplemento se solucione. Y está bien si lo necesitamos, si tenemos baja la vitamina D, si tenemos déficit de hierro, pues hasta que no esté a la línea, por más alimentación que pongamos, necesitamos subir esos niveles más rápido, ¿no? Entonces sí que es necesaria una suplementación. Pero si no, hay que poner siempre la alimentación primero, si no hay ningún déficit concreto. Mm. Y Claudia, si te parece, podemos dejar de compartir. Yo te sigo compartiendo preguntas, ¿eh? Por eso, en cuanto a bebida vegetal, ¿cuál es la más recomendable entre soja y avena? Preguntan. Dependiendo de la marca. Aquí es lo que decíamos antes, la de avena sería que solo hubiese esos hidratos de carbono, que sería la avena, el agua, la sal y ya, y la soja más de lo mismo. Pero dependiendo de la marca, si comparamos distintos potes, a veces elegiríamos una, a veces elegiríamos otra. La soja muchas personas no les termina de sentar bien, porque no es un elemento que se consuma desde pequeños y no es un elemento que tengamos muy incorporado en nuestra dieta mediterránea, entonces a veces no termina de estar bien. Hay que revisarlo también, si es el Vale. caso. Entonces, una consulta también concreta para los que tienen hipotiroidismo. Han leído que no va bien los productos que vienen del trigo, pan, pasta, etcétera. ¿Qué opinas tú de esto? Aquí es importante de nuevo saber escoger ese hidrato de carbono. El trigo ha estado muy modificado a nivel genético en los últimos 40 años. Entonces, escoger un trigo que sea integral, por ejemplo, ya estamos sacando esa parte más refinada. Y de nuevo, no solamente escoger el trigo, porque si la persona come patata, pan, pasta y arroz, realmente la patata y el arroz son distintos, pero el pan y la pasta son trigo. Entonces, realmente estamos consumiendo aquí, a nivel de aquí, si nos vamos a otro país es otro hidrato de carbono. En México, por ejemplo, es el maíz, ¿no? El que se está consumiendo mucho, pero aquí comemos mucho trigo. Entonces, para realmente hacer una alimentación más mediterránea, que es la que está más reconocida a nivel científico, que hay un impacto para la salud muy grande, hay que escoger otros hidratos. Y las legumbres, por ejemplo, también, porque la mayoría de personas consumen una legumbre a la semana y la recomendación es entre 3 y 4.
Entonces aquí ya hay un hidrato de carbono presente que no estamos introduciendo. La chiribía igual, antes se consumía chiribía como si fuese patata, ahora casi nadie consume chiribía, ¿no? Entonces hay que poner otros hidratos de carbono, no solo el trigo, pero para las personas con hipotiroidismo y para el resto, ¿no? Quizá cuando hay una patología lo vemos más importante o lo vemos más clave, ¿no? Pero realmente es para todo el mundo. Muy bien, a ver, cogeré un par de preguntas más porque ya estamos un poco fuera de tiempo, pero para poder intentar resolver el máximo de preguntas que se han compartido hoy. Bueno, una pregunta así en relación al vino y la cerveza, si hay una ingesta adecuada semanal. Claro, con el alcohol no hay ninguna ingesta adecuada. Siempre la ingesta adecuada es cero. Aquí lo siento mucho porque no os voy a aportar mucha esperanza en ese sentido, ¿no? Al final es como un poco con el azúcar, con alimentos que sabemos que a nivel físico no aporta un beneficio. Hay que consumirlo con responsabilidad, con placer, con gusto y que no sea algo diariamente, ¿no? Que no esté súper incorporado como hábito, porque al final es cuando es el problema, ¿no? Cuando está tan incorporado que no sabemos vivir tampoco sin hacer esa cerveza o sin consumir todos esos azúcares o sin consumir todos esos ultraprocesados. Es importante que se consuma con naturalidad eh, y no por premio, voy a comprar este croissant porque me lo he ganado, porque he tenido una semana muy dura, porque sí, puede ser una opción, pero ¿y si te apetece un martes, te tienes que esperar un viernes a comerte el croissant? No. Entonces, esta alimentación también más intuitiva, más amable, más flexible, es la que realmente aporta una salud más global, porque tiene la parte emocional en cuenta y la parte también mental en cuenta y la parte física en cuenta, no solamente la parte nutricional. Tener un plato súper saludable y súper estructurado, perfecto, nos sirve si nos apetece comerlo, si lo gozamos comiendo, ¿sí? Si no, no sirve para nada. Y otra pregunta así también bastante específica, alimentos a potenciar en la menopausia. Aquí sería sobre todo los antioxidantes, es decir, frutas y verduras antioxidantes, como pueden ser frutos rojos, y no tener miedo a las grasas, a las proteínas y a los hidratos, porque hay una tendencia en la menopausia de aumento de peso y de pérdida de masa muscular, entonces la persona tiende a eliminar o a reducir hidratos, grasas y la proteína muchas veces no se realizan esas tres proteínas diarias. Entonces se prioriza mucho los vegetales, pero el resto queda más flojito. Entonces realizar realmente esas grasas saludables cada día, esas proteínas, tres, en ese caso sí, tres al día, no dos, tres, en el desayuno también. Y no tener miedo a los hidratos de carbono y hacer esa variación es muy importante en menopausia. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos respondido un poco a la mayoría de las preguntas. Eh, bueno, nos están dando las gracias. Hay gente que ya ha tenido que salir. Y gracias, muchas gracias, Claudia, por esta charla. Está claro que surgen como muchas preguntas, ¿no? Porque, claro, es nuestra alimentación, que la hacemos cada día, ¿no? Y para todos es importante, con lo cual han salido muchas preguntas realmente, ¿no? Entonces, Muchísimas para gracias hacerlo. a vosotros, a Fundación Factor Humà y a Benastarum por la invitación. Y ha sido un placer poder ir respondiendo las preguntas y que os haya servido y gustado la presentación. Espero que os llevéis muchas herramientas y sobre todo lo pongáis en práctica. Exacto, hay que practicarlo ahora. Pues eso, muchísimas gracias también pues a los que nos habéis acompañado durante todo este webinar y nos vemos pues muy pronto en próximas actividades. Recordad que podéis seguir a la Fundación mediante boletines, en redes sociales, estamos en LinkedIn, en X, en Instagram y en Facebook. Bueno, gracias de nuevo, Claudia, gracias a Benastarum por la amabilidad y compartir esta sesión con nosotros y hasta muy pronto. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós, hasta pronto.